Buenos días. Comenzamos esta segunda mesa de la mañana cediendo la palabra a don Juan Agustín Mancebo Roca, que nos va a hablar de Houellebecq, Dios. Buenos días. En primer lugar, gracias al Comité Científico del Congreso y especialmente a Antonio Barnés por todas las facilidades para que estemos aquí hoy. Y bien, yo la ponencia la voy a leer y empiezo así. Probablemente la idea de Dios en la literatura de Houellebecq sea uno de los ejercicios más arriesgados que se puedan hacer de la obra del literato francés. Su discutida narrativa parece ser el lúcido testimonio de un relator del fin de los tiempos, cuya visión anticipatoria se configura como una enciclopedia de lo contemporáneo, en la que la incertidumbre de su propuesta y la oscuridad que rodea al ser humano son los núcleos temáticos sobre los que se articula. Su literatura se ubica en la era de la metafísica consumada, en la que la idea de Dios parece a priori tangencial. Ese argumento, meramente testimonial, adquiere una extraordinaria relevancia cuando se hace una lectura atenta de sus libros. Es cierto que Houellebecq establece juegos que van más allá de lo propiamente literario y que el autor se confunde premeditadamente con su personaje mediático. Es por ello que sus reflexiones metafísicas nos lo presenten o se presenta como un escritor del nihilismo. A partir de ahí el argumento quedaría cerrado. Pero en Houellebecq las apariencias son alegorías y nuestros tiempos tan complejos como indescifrables. Lo cierto es, como han mantenido algunos medios con la aquiescencia del autor, que en su obra la idea de Dios adquiere una presencia a través del retorno de las religiones en un momento en que parecían superadas. Se ha dicho que el nihilismo más exacerbado y cierta intención católica conviven en su literatura. Cuando Jean-Yves Unites y Christophe du Châtelet le preguntaron cuáles eran los ejes vertebradores de su obra, contestó: la intuición de que el universo se basa en la separación, el sufrimiento y el mal, la decisión de describir ese estado de cosas y quizá de superarlo. Esa tesis aparecía también en el protagonista de Ampliación de campo de batalla, cuando argumentaba que la textura del mundo es dolorosa, inadecuada, no me parece modificable. Por otra parte, en su contacto epistolar con el filósofo Henry Levy puntualiza: si hay una idea, una sola, que atraviesa todas mis novelas, hasta la obsesión quizá, es la irreversibilidad absoluta de todo proceso de degradación una vez iniciado. En mis novelas no hay perdón, vuelta atrás, segunda oportunidad, todo lo que se ha perdido está perdido irremediablemente y para siempre. El escritor mantiene que es católico en el sentido que su literatura representa el horror de un mundo sin Dios. Incluso, como le sucediera también a Graham Greene, algunos lo han etiquetado despectivamente como escritor católico. Houellebecq vuelve a recalcar la actualidad de lo sagrado a pesar de su increencia y la necesidad de una filosofía renovada. Aunque soy dolorosamente consciente de la necesidad de una dimensión religiosa, me declaro fundamentalmente no religioso. El problema es que ninguna religión actual es compatible con el estado general de conocimiento. Está claro que lo que nos hace falta es una nueva ontología, o como afirma Arrabal, para Houellebecq, una religión compatible con el saber científico y la indeterminación cuántica podría devolvernos el encanto embriagador de la divinidad. Houellebecq reconoce que recibió una educación descristianizada. Más allá del entorno familiar, poco proclive a la educación religiosa convencional, asistió en su adolescencia a catequesis con la idea de buscar algún refugio para poder neutralizar la imposibilidad de un mundo sin Dios. Según sus manifestaciones, no lo encontraba. En esa época realizó una peregrinación a Chartres para intentar conectar con lo sagrado. Pese a reconocer la caridad cristiana, su visita no hizo menguar su angustia. La búsqueda de lo sagrado a través de la religión organizada se traslada a la actualidad. El autor reconoce que ha asistido a misa, no regularmente, durante más de 20 años en parroquias cercanas a todos sus domicilios parisinos. Cuando lo hizo, en el momento del misterio, escruta la creencia en un ser superior. Iluminación efímera que se disuelve cuando el ritual concluye, volviendo al desesperado punto de inicio. Y escribe: la religión propone una fórmula absolutamente original: negar con audacia la separación y la muerte, afirmando que contra todas las apariencias estamos inmersos en el amor divino y nos dirigimos a una eternidad bienaventurada. Por lo tanto, una ceremonia religiosa cuyos participantes tuviesen fe es un ejemplo único de fiesta lograda. Algunos participantes agnósticos pueden incluso, durante el tiempo de la ceremonia, sentirse invadidos por un sentimiento de creencia, pero se arriesgan a un penoso aterrizaje posterior. Una solución: ser tocado por la gracia. Mantiene como un mantra que la religión da sentido al vacío del mundo. La relectura de Comte a este respecto es una constante. Los seres humanos no pueden imaginar una sociedad viable sin el eje federador de una religión. El hombre necesariamente tendría que permanecer dentro de un estadio espiritual que reivindicara a Dios, porque un mundo sin Dios, en efecto, sin espiritualidad, sin nada, es algo terrible. Como declaraba en la promoción de su misión, creo que existe una necesidad de Dios real y que el regreso de la religión no es un eslogan, sino una realidad, y que está claramente en ascenso.
Esa imperiosidad opera como contrario ante la evolución de un nuevo sujeto, un individuo ensimismado que se fundamenta en los placeres inmediatos. Fundamentalmente, Houellebecq mantiene que el sexo, el dinero y el consumo masivo, que reconoce el mundo como supermercado y en el que se excluye a los pobres. Un individualismo que se lleva gestando más de 5 siglos y que definitivamente arrastra a la humanidad a la catástrofe. Por ello entiende que los rituales sirven para distraer al hombre, evitar que reflexione sobre su destino. El objetivo de la fiesta es hacernos olvidar que somos seres solitarios, miserables y condenados a morir. Reconoce igualmente al ser humano como un ente que no pertenece al absoluto y cuya conciencia le hace imposible considerarse como una totalidad. Afirma que no hay armonía con el universo y en ningún caso, como hombre, se siente vinculado a él, algo que tampoco puede resolver Dios. Ni siquiera Dios resuelve este problema. Afirma que a lo largo de toda su vida solo ha tenido 2 certezas, la desconfianza en el psicoanálisis y la firme convicción de la inexistencia divina. El envejecimiento y la muerte, como aniquiladora de la conciencia, le hacen reflexionar en toda su obra sobre Dios. Casi podríamos decir que se revuelve contra él, pero también opera como un interlocutor necesario para paliar la desesperanza. Dios está presente por ser la única posibilidad de no caer en la locura. Parte de sus novelas se resuelven en el futuro. Lanzarote, Plataforma, la posibilidad de una isla y la más reciente Sumisión, como una forma de solventar los conflictos del hombre actual. Parte, por otro lado, de una de las críticas que hace el escritor a la filosofía occidental, la que ha instaurado la idea de que tenemos algo que ganar con la muerte. No sin cierto ánimo provocador, Houellebecq ha defendido la clonación como un procedimiento científico para desafiarla. Hasta hace unos años afirmaba que él mismo se clonaría, aunque no tenía la certeza de cómo sería esa pervivencia a través de sus repeticiones. Asimismo, en la posibilidad de una isla instauraba la idea de una inmortalidad científica que garantizaría una vida eterna eliminando la ecuación religiosa. El escritor considera que su obra le garantiza cierto sentimiento de inmortalidad. En 2002, en conversación con Fernando Arrabal, manifestaba que Dios no resuelve nada. Además, no creo en él, ni vi a la Virgen como usted, que tuvo la suerte de tener una aparición de ella a los 17 años. No conozco un solo sitio donde encuentre mi casa. ¿Mis libros me harán inmortal? Un año después afirmaba al mismo interlocutor: no necesitamos a Dios ni aquí en el paraíso. Pero esa negación apareja también la contradicción humana de la sed de eternidad, creencia que sirve para todas las religiones monoteístas como producto, según sus palabras, de reclamo que lo hace posible. El escritor habla de ese deseo y de la hipotética vida más allá de la muerte, otra de las temáticas que aparecen en toda su narrativa. Y escribe: quizá algún día se cumpla mi sueño de eternidad, entonces seré una criatura con piernas, alas o tentáculos, y a lo mejor vivo en otra parte. Al contrario que la mayoría de la gente, no tengo miedo a la muerte. Al envejecer, vuelvo a descubrir mi juventud olvidada durante mucho tiempo y de vez en cuando, si las cosas van mal, me encierro cómodamente en mi trabajo. Mis libros, repite, ya me garantizan cierta inmortalidad. Ante este deseo de inmortalidad, también él contrapone la certeza de Demócrito que solo existen átomos y vacíos. Y cuando se le pregunta qué puede quedar en el mundo ante ese panorama desolador, y realmente pues esa intención cristiana dice que simplemente la bondad, que es la mayor de las virtudes. Quizá la conclusión a esta ponencia se resuelve en su último libro, Sumisión, libro que nace por la percepción de los cambios en Occidente, así como del conflicto a partir de su increencia. Como mantiene, mi ateísmo no ha servido del todo a la cantidad de muertes a las que me he tenido que enfrentar. De hecho, empezó a parecerme insostenible. Esa idea de la necesidad de lo sagrado como elemento ante la aniquilación definitiva. Todos estamos sometidos al envejecimiento y la muerte. Estas nociones de vejez y de muerte son insoportables para el individuo. Solo quedan la amargura, los celos y el miedo. En un primer estadio del libro, de la concepción del libro, se debería llamar la conversión. Y en él, el personaje principal se convertía al cristianismo. De hecho, el protagonista es un estudioso de la obra de Huysmans que evolucionó a un cristianismo místico. El acercamiento a la fe es el motivo principal de la novela, aunque de manera notablemente inteligente. Houellebecq finalmente lo haga para establecer una crítica de los fundamentalismos religiosos. Y finalmente mantiene que la gente se convierta es una señal de esperanza, no una amenaza. Dicho esto, no creo que la gente se convierta por razones sociales. Las razones de su conversión son mucho más profundas. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación cedemos la palabra a don José María Contreras Espuni, que nos va a hablar sobre las particularidades genéricas y narrativas
de los testimonios autógrafos de conversión súbita. Paul Claudel, Manuel García Morente y André Frossard. Pues muy bien, buenos días a todos, muchas gracias, en especial a los organizadores, así como a la Fundación Fernando Rielo, que es la que nos ha organizado este evento, que parece que está dando mucho de sí, y muchas gracias a todos los asistentes. Permitidme que ponga el cronómetro para que no se me vaya el santo al cielo, y en definitiva, muy apropiado. Voy a comenzar y, como bien decía muy amablemente el presentador, voy a hablar de los testimonios de conversión súbita de tres autores del siglo XX. Los tres desarrollaron la mayoría de su tarea intelectual en el siglo XX. Son Paul Claudel, francés, André Frossard, también francés, y Manuel García Morente, español, y una figura importante de la antigua Universidad Central, hoy la Complutense. Lo que une a los tres autores es un hecho extraordinario, un hecho que se sale de cualquier tipo de medida cotidiana, y es que las tres personas, los tres intelectuales, tuvieron la fortuna, o no, supongo que sí, de haberse topado con Dios directamente, es decir, de haber sufrido una conversión paulina. Los tres partían de una posición de increencia y de forma milagrosa, súbita, repentina, tuvieron la percepción real, indubitable, de que Dios existía y que Dios les amaba. Es como si en un momento dado, pero un momento dado de verdad, no estamos hablando de un proceso intelectual, sino de en el minuto X de tal día, Dios me transparentó su existencia, ¿no? Y indudablemente esto es un fenómeno que rompe cualquier tipo de consideración fenomenológica normal del mundo en el que nos vivimos, y eso hace que sean unas experiencias de estatus extraordinario. Y he seleccionado a estos tres autores primero porque son de probada entereza racional. No estamos hablando de pastores, no estamos hablando de personas incultas, sino de tres intelectuales de primera talla europea que después siguieron desarrollando completamente su carrera, y ya su carrera marcada por el marchamo de esta experiencia. Y dado que estamos hablando de literatura, no nos vamos a centrar tanto en los parámetros filosóficos o teológicos de la experiencia, sino en los textos que la relatan. Es decir, los tres intentaron describir la experiencia que sufrieron en ese momento dado, y los tres textos tienen una serie de características comunes que hace posible hablar quizás de una etiqueta genérica propia, la de los testimonios de conversión súbita. ¿Y por qué suceden o por qué acaban teniendo una serie de características que les hermanan? Porque los tres intentan realizar un mismo objetivo, es decir, describir de forma veraz, de forma creíble, algo que es en sí personal, intransferible e inefable. Es decir, en la fricción entre la máxima sencillez y veracidad que exige el texto y la máxima oscuridad e inefabilidad de la experiencia, hace que el modus loquendi, la forma de escribir este tipo de testimonios, echen mano de una serie de recursos literarios que los hermanan y que, como os decía, comparten los tres testimonios. Indudablemente, si yo tengo que escribir, tengo que ponerme delante de un folio y decir, vamos a ver, ¿cómo hago yo? ¿Cómo explico que me he topado con Dios? Como decía Frossard, que doblo una esquina y de repente, ¡blam!, el sentido de la vida se me manifiesta de forma súbita. ¿Cómo hago eso yo? Indudablemente, la forma, quizás el género más propicio podría ser el lírico o cualquier otro que tenga una más anchura en el campo de la expresión. Sin embargo, si yo quiero ser creíble, porque en definitiva lo que yo quiero es testimoniar, porque es verdad que con Dios me he encontrado yo, pero eso tiene repercusiones para ti, si no, no lo escribiría. Si yo me pongo delante del folio es para hacerte conocedor de esta realidad que de alguna forma también te involucra, y te involucra positivamente. Entonces tienen que acudir a un hecho o a un modus de escribir que sea veraz y creíble. Entonces, en ese ímpetu, los tres desarrollan o parten su testimonio en tres partes principalmente. Creo que no lo he dicho, lo digo ahora. El testimonio de Paul Claudel está en un artículo, Ma Conversión. El de André Frossard en un libro, Dios existe, yo me lo encontré, publicado por Rial, traducido.
y el de Manuel García Morente también está en Rialf, y es una carta privada que él mandó a la Higuera en su día, no estaba destinada a su publicación y fue publicada después de su muerte. Entonces, artículo, libro y epístola, los tres se dividen en tres partes. La primera de ellas son los antecedentes. Para yo explicarte cómo he llegado aquí, lo que tengo que hacer lo primero es cuál es el camino que me ha llevado hasta este punto. Y ahí los antecedentes tienen un valor doble. Por una parte, legitima al escritor. Es decir, te voy a explicar que yo no soy ningún alucinado, que yo no soy ningún loco. Yo venía de una trayectoria normal, estos son mis antecedentes. Y por otra parte, de demostrar su increencia. Porque esta conversión súbita, como decía, viene a gente que son o ateos o agnósticos, en definitiva, alejados. Entonces, esos antecedentes también vienen a demostrar que es completamente sorprendente porque mi pasado, nada en mi pasado, hacía indicar o me hacía especialmente idóneo para recibir esta gracia, ¿no? Entonces, bien, por un lado, como decía, para legitimarme como persona creíble y, en segundo lugar, para demostrar que esta conversión no es un paso más. Yo no he seguido un itinerario místico o ascético que como meta o como premio final va a tener la revelación mística. Nada de eso. Yo iba andando por la calle, olvidado de Dios, olvidado de todo lo que podría indicar un desenlace de este tipo. Entonces, los antecedentes tienen esa importancia indudable. Y después llegaríamos al meollo, al momento ontológico, es decir, a esa apertura del conocimiento en el que, de forma, como hemos dicho, imprevista, Dios se manifiesta de forma indubitable. ¿Qué sucede? Que esta parte, siendo indudablemente nuclear, recibe poco tratamiento en lo que a espacio se refiere. ¿Por qué? Porque es inefable, porque no te lo puedo transmitir. Yo te puedo transmitir después las consecuencias y llegaremos a ellas. Pero ¿cómo te explico el momento exacto? Dice Froissart, ¿cómo te explicaría un color que yo no he visto hasta ese día y que tú no has visto nunca? Un color del que yo no hubiera tenido constancia. No hay asidero comparativo posible. Lo que se manifiesta es mayor a todo lo conocido. No hay ninguna metáfora, ninguna imagen que yo pueda utilizar para acercarte a esa realidad. Por tanto, paradójicamente, como os decía, recibe poco tratamiento. Y también lo recibe porque, como hemos dicho al principio, el interés de estos documentos es testimoniar. Si cargara la suerte hacia el lado lírico, hacia el lado meramente evocador o intentara una aproximación, por así decirlo, con más vuelo literario, se crearía o se intensificaría la sensación de literariedad, en el sentido de literario. Es decir, lo que intenta el autor siempre es, yo no he reelaborado demasiado. Es cierto que cualquier escrito de una cosa pasada es una reelaboración, eso es indudable, pero esa sensación intentan mitigarla lo máximo posible, de manera que yo sea un vaso comunicador, un mediador lo más transparente posible. En ese sentido, evitan, incluso Paul Claudel, que era un poeta dotadísimo, evita recrearse en ese momento ontológico de la revelación. Y la tercera parte sería, indudablemente, las consecuencias, porque lo que se trata en esta conversión son relatos de vida nueva. Yo era un hombre de una manera, me encuentro con Dios y muero y vuelvo a renacer. Es el hombre nuevo de Nicodemo, ¿no? Entonces, lo que vemos en las consecuencias son cómo, a raíz de esa epifanía, yo soy el mismo y soy otro. En Manuel García Morente tenemos el caso concreto de que se enfrentó al espejo. Es decir, al recibir sí, ese don de Dios de que manifieste su presencia, su cambio es tal que se cree en un momento que ha tenido algún tipo de consecuencia física y se va al espejo y se mira diciendo, sigo siendo el mismo, pero en realidad no lo soy. Es decir, en este momento se ha producido una ruptura de un antes y un después, ¿no? Y entonces es una conversión en el sentido teológico, es una vida nueva, ¿no? Morir para renacer en Cristo. ¿Qué les pasa a estas tres personas? Que lo hacen así, y no por ningún mérito suyo. Es más, yo no tenía mérito, yo estaba en un momento negativo, yo era la persona menos merecedora de esta revelación. Por tanto, en las consecuencias sí se proyecta, es decir, ahora yo te voy a explicar cómo ha cambiado mi vida, qué es lo que ha repercutido hasta en lo más mínimo de mi ser
esta revelación de la divinidad. Sin embargo, tampoco, imaginaros, tampoco se pueden cargar las tintas. Yo ahora no me puedo poner a decir que ahora soy el cristiano número 1, porque imaginaros, estos testimonios tienen dos problemáticas muy gordas. Una, respecto a los que no creen. Bueno, yo soy un ateo, ¿vale? Puede, como a Raval, se le presentó la Virgen. Bueno, estupendo, mejor para ti, pero normalmente no reciben mucha credibilidad. Y después, otra parte no menos espinosa, es la de los propios creyentes, ¿no? Imaginaros, tú estás en tu vida de creyente o en tu vida de católico en este caso, porque las 3 conversiones son al catolicismo, sería debatible luego por qué y eso, pero eso ya no estaríamos en el ámbito literario. Pero yo estoy aquí partiéndome los cuernos, perdón con la expresión, en misa, con estas crisis, con estas batallas, con este Dios velado, y llegas tú de repente y ¡plum! ¿Qué has hecho tú para merecer esta gracia, ¿no? Esta gracia que yo imploro todos los días, Entonces, es espinoso en los dos sentidos, tanto para los creyentes como para los ateos. Y eso hace que las consecuencias, como os decía, esta tercera parte o desenlace de los testimonios tenga que demostrar cuáles han sido las consecuencias reales de esta conversión, pero tampoco hacer una ostentación de cristianismo en adelante, porque estaríamos jugando en un terreno peligroso o levantando suspicacias tanto en un bando como en otro. Ahora bien, a nivel estilístico, como vemos, recibe o se estructura en las partes clásicas, un inicio, un nudo y un desenlace. Y también esta claridad a nivel estructural también se ve a nivel estilístico. Incluso en el caso volvemos a Paul Claudel, que era un fino estilista, un maravilloso poeta dotadísimo, sin embargo intenta desnudar su estilo lo máximo posible. ¿En qué sentido? En lo mismo que veíamos, es un testimonio. Yo no voy a hacer una recreación literaria, sino tengo que testimoniar fidedignamente y de la forma más clara posible una experiencia. Porque, en definitiva, es un forcejeo. Estos 3 testimonios a nivel filosófico y teológico son maravillosos, y experiencial. Una persona que, sin ser dudoso de no tener competencias epistemológicas, son gente muy preparada, pues cogen y reciben a Dios así de repente, se la manifiesta como un trueno. Por esa parte, estupendo. Y a nivel literario también lo es en ese sentido, porque demuestra demuestra de alguna manera esa manera de intentar volver la prosa lo más cristalina posible, tanto en el estilo, en la estructura, como a la hora de traer los hechos, de convocarlos y de narrarlos. Porque, en definitiva, y volvemos así al principio, se trata de hacerle saber a un tercero que Dios se me ha manifestado de una forma que no sé cómo, no sé de qué manera ni por qué razón, pero te lo tengo que contar. Estoy en la obligación de contártelo, porque es algo que en definitiva te repercute. Por consiguiente, y con esto acabo, estos testimonios de conversión súbita, que en sí también enlazan, por supuesto, con San Agustín, enlazan con San Pablo y con otros tantos, es curioso porque al tratar un tema tan espinoso acaban desarrollando un molde genérico propio que posiblemente sea el único posible para intentar hacer creíble una experiencia que es de todo menos creíble, en definitiva. Muchas gracias. Y a continuación tengo el gusto de presentarles a don José Ignacio Peláez, que nos va a hablar sobre un análisis del epistolario de Elena Fortún, Carmen Laforet, de la amistad literaria a la amistad espiritual, una conversación sobre Dios. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también a el comité organizador, Antonio Barnés, a la Fundación Rielo, a la Universidad Técnica Particular de Loja, también a los amigos que están aquí, que han venido a escuchar esta ponencia o esta comunicación breve. Entonces, lo he subtitulado este epistolario, una amistad literaria, de la amistad literaria a la amistad espiritual, una cooperación sobre Dios, porque el hilo que une todo el epistolario de Carmen Laforet y Elena Fortún, Encarnación Aragoneses, que como sabéis, pues el seudónimo literario
Encarnación Aragoneses era Elena Fortún, la autora de los libros de Celia y la Revolución, Cuchefritín, etc. Y Carmen Laforet, pues la conocidísima autora de Nada y de muchas otras novelas. Entonces, este epistolario que se acaba de publicar este año recoge una correspondencia de 47 cartas entre las dos, entre 1947 y 1952. Y que suponen los 5 últimos años de Elena Fortún de vida, que de ellos los últimos años ya está ingresada en un sanatorio en Centelles, en Puig de Olena, y luego los 5 años de la vida de Carmen Laforet. Elena Fortún tenía 59 años, Carmen entonces tenía 26, es decir, pertenecen a 2 generaciones muy distintas. Son 14 cartas de Elena Fortún y 32 de Carmen Laforet. Y el contenido, el hilo conductor es este que he dicho antes. Son dos mujeres, 2 autoras que se admiran mucho literariamente, pero que no se conocían. Y se trata muy poco, personalmente, sino todo a través de la correspondencia. Pero a través de esa correspondencia llegan a una grandísima amistad. Y yo me he fijado sobre todo porque lo más interesante, más que lo que diga yo, que además pues no soy experto en la materia, sí es ver cómo a través de esas cartas se va desentrañando toda una verdad profunda de cada una y van como abriéndose el alma una a la otra y contándose sus preocupaciones y ayudándose también. Entonces yo me he fijado, a partir de la carta 20, Carmen Laforet está escribiendo La isla y los demonios, y como está testimoniado en sus biografías, pues le está costando mucho escribirla. Y la primera vez que sale, que es donde voy a empezar este pequeño relato, es en la carta 20, le dice Elena Fortún a Carmen Laforet: rezo por ti y por los tuyos todos los días. Y entonces se ve también ahí en esa correspondencia cómo van ganando una amistad. Dice: querida Elena, le dice Carmen, qué pena me da que no estés en Madrid para hablar contigo algunos ratos. Me gustaría muchísimo que un día cogieras el avión y te pasaras aquí unas vacaciones, aunque fueran cortas. En otra carta posterior, de nuevo Elena Fortún, Encarnación Aragoneses, le dice a Carmen Laforet: me he matriculado en la Facultad de Filosofía Valmesiana porque necesitaba un baño de trascendentalismo, dice. No me ha gustado mucho, comenta, pero, sabes, rezo por ti todos los días y ya me he acostumbrado a hacerlo y tengo la seguridad del resultado. Carmen Laforet le contesta más adelante, hablándole del sufrimiento al escribir su novela, dice: yo estoy sumergida en cuartillas, desesperada porque todo va despacio, y más desesperada todavía porque todo esto me parece inútil. ¿A quién la van a importar las aventuras de Marta Camino, que es la protagonista? Yo creo que a nadie, y a mí al fin me está aburriendo. Sin embargo, no puedo dejar de hacer el libro lo mejor que yo sepa, y por eso lo cuido contra toda mi impaciencia y contra todo mi desaliento. En otra posterior, sin embargo, pues ya está encauzada la novela. Dice: ahora escribo muy deprisa. Dentro de unos días todo habrá terminado, este maldito trabajo, cita. No creas que tengo miedo a la crítica, sino a la mía propia. Era una autora muy exigente consigo misma, de manera que destruía muchísimo. Y ella piensa, dice aquí: me salía todo horrible, no sé por qué. Ahora ya parece que va mejor, pero el libro apenas será pasable. Yo lo he hecho todo lo bien que he podido y nada más. Tampoco creo que mi literatura tenga nada de particular para las gentes, solo que para mí misma es un trabajo que me arrastra, me desespera y me causa alegrías. Es como un enamoramiento, ¿sabes? Esto no es malo. Se ve estas cartas pues están escritas por 2 autoras y que son 2 grandes escritoras. Fijaos, ya está ingresada Elena Fortún por un cáncer que tiene de pulmón en el sanatorio, y narra así el día.
me parece de un modo muy bello. Hoy está nublado, aquí las nubes no vienen de arriba, sino que brotan del bosque y van separándose de los pinos con esfuerzo, como si se arrancaran. De pronto, todo el bosque se salta como si brotara de él su alma, y una masa blanca se adelanta hacia mi ventana, dejándome dentro de una nube. Ocurre casi todos los días, y a veces, varias veces. Al fin, sale el sol y todo se hace oro. Bueno, entonces, en un momento determinado, Carmen le cuenta a Elena Fortún que ha conocido a una mujer que se llama Lili Álvarez, que es una mujer muy conocida en esos años. Participó en 3 finales en Wimbledon, había sido una gran esquiadora, campeona de España, de patinaje, de muchas cosas. Y dice: he conocido estos días a una persona que ha influido en mi vida de manera muy extraña y muy buena. Me ha hecho pensar en Dios, ¿sabes? Yo siempre he sentido una fe muy ingenua, que no solo no iba acompañada al razonamiento, sino que se separaba de él por completo, y sigo teniéndola, pero no me había preocupado nunca de esta parte espiritual de la vida y de la salvación, y la alegría que hay en ella. Y concluye con esta reflexión: yo no sé por qué he pensado tan poco hasta ahora en el cristianismo y en la alegría que puede dar y en el amor que cabe dentro de él, sublimando las pasiones que uno tiene por fuera, por fuerza. Bueno, le contesta Elena Fortún: me alegra mucho que hayas encontrado una persona que te haya hecho pensar en Dios y en la salvación. En realidad, tu fe sencilla y sin razonamiento es la verdadera. La razón no tiene casi nada que hacer en lo eterno. Yo leo ahora muchos libros de religión que me prestan las monjitas, habla de los libros que lee, San Agustín, San Francisco de Sales, la introducción a la vida devota, Santa Teresa, uno sobre los primeros cristianos. Dice: sí, querida mía, aunque te parezca extraño, es preciso pertenecer... Bueno, porque le había hablado de cómo le sorprendía que una mujer tan moderna como Lili Álvarez estaba muy sujeta a los dogmas de la Iglesia. Y le dice Elena Fortún: sí, querida mía Carmen, aunque te parezca extraño, es preciso pertenecer a una religión y sujetarse a sus dogmas. De otra manera no hay nada estable en la conciencia. Y le da un consejo sobre la formación religiosa de sus hijas, que me parece, lo voy a leer porque me ha gustado muchísimo. Enseña a rezar a tus hijitas, diles que hay un Dios que es su padre y se ocupa de ellas, y que un ángel se queda a la cabecera de su cama mientras duermen y las cubre con sus alas. Ello es bonito como un cuento y es además el símbolo de una gran verdad. Bueno, y le recomiendo un libro, El cuaderno de Celia, que es la primera comunión de Celia. Entonces, habla de nuevo, Elena Fortún le dice: estoy rezando por ti. Carmen Laforet le contesta: estoy rezando por ti, por tus problemas económicos. Tenía problemas económicos. Y le dice Carmen Laforet, y además me parece que es muy relevante lo que dice, porque dice: lo he pensado mucho, preside esta afirmación. No reces por mis problemas económicos, reza, pídele a Dios para mí solo una cosa: que yo tenga por dentro esa euforia de vivir, esa alegría interior que yo conozco bien y que a veces pierdo desastrosamente. Cuando estoy sin ella me parece imposible vivir. Entonces, reza tú para que yo tenga mi equilibrio y mi trabajo, nada más necesito. Reza también para que yo no haga daño a nadie. Tú sabes qué difícil es esto y cómo muchas veces no depende de nuestra voluntad en absoluto. Me gustaría dar siempre serenidad y alegría a mi alrededor. Van profundizando en esta amistad, en esta correspondencia, y se hablan de la búsqueda de la alegría interior en las dificultades de la vida, en el dolor, los caminos falsos para encontrar esa felicidad. Hablan de una amiga común, Fernanda Regidor, que le había dicho a Carmen que coge valientemente la vida. Entonces Carmen se pregunta: ¿pero qué es el valor? Cualquiera sabe. Dice: sé que le dice a Elena: sé que al fin el dejarse ir, el coger la vida como esta amiga, lleva a la autodestrucción. Sé también que la renuncia muchas veces lleva a otro estado del alma más sereno, más puro. Y concluye: yo procuro no desparramarme,
No porque yo crea que esté mejor o peor, sino porque creo que un cierto podarse interiormente es algo muy bueno para uno. Le contesta a este comentario Elena Fortún, le contesta admirada por la profundidad que va adquiriendo. Hablan de Dostoyevsky, sus lecturas sobre Dostoyevsky, sobre... Bien, voy a ir un poco más rápido. Le dice, tú, Carmen, tienes un espíritu maduro que me asombra. Tienes razón, el dejarse ir, lo que se llama vivir la vida, la lleva a la destrucción. Ese saber renunciar, ese podar los pequeños y grandes deseos, es ir hacia un estado de pureza que es el camino del reino de Dios. Bueno, hablan de más cosas, porque es que quiero llegar al punto central, porque me parece que me quedan 3 minutos o 5, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Me parece un momento antes de la conversión, que la narra también en este epistolario, pues un momento cumbre pues es en el que Elena Fortún le dice esto: tus cartas me hacen mucho bien. Y le dice, qué difícil es aprender a vivir. Algunas personas nacen sabiendo, otras no aprenden nunca. Vamos aprendiendo a través de la vida. Tú muy pronto, yo cuando se me iba acabando. Qué bien eso de que hay de podarnos. Yo no lo he sabido y he dejado crecer ese árbol de deseos como ha querido. Algunas de sus ramas han dado frutos venenosos. Bien lo he pagado. Ir descubriendo que el mundo espiritual tiene sus leyes como el material fue para mí obra muy lenta. Bien. Y concluye, me gustaría contarte toda mi vida tan larga, tan azarosa, tan inútil. Y concluye, el cura viejecito que viene a confesarme al hospital me asegura que Dios me ha perdonado y que estos remordimientos me los da el diablo que no quiere mi paz. Entonces, en un momento determinado, Carmen Laforet le escribe una carta que he titulado aquí, porque es el núcleo de la carta. Dice, me ha sucedido algo maravilloso y no sé por qué a mí. Y es el testimonio también, como nos ha hablado antes José María, de una conversión súbita. Le dice, voy a leer casi todo porque es que es una carta maravillosa, y además es precisamente la carta en la que Carmen Laforet traslada de modo literario a la novela La mujer muerta. Hubo autores que cuando salió La mujer muerta, La mujer nueva, que recibió el Premio Nacional de Literatura y el Premio Menorca de novela, hay autores que la alabaron muchísimo y otros autores que la criticaron, diciendo que eso no era posible. Bueno, pues aquí está el testimonio de Carmen Laforet, que vivió esto. Y no sé qué pensarán ustedes, pero me parece que la novela La mujer nueva es una grandísima novela. Y el punto central, luminosísimo, es precisamente su conversión en el tren de la protagonista, y es una conversión narrada de un modo bellísimo literariamente. Entonces aquí dice, me ha sucedido algo milagroso, inexplicable, imposible de comprender para quien no lo haya sentido, y que sin embargo tengo absolutamente la obligación de contar a los que quiero. Ha sido debido a que habéis rezado por mí, los que me queréis, y el gran sufrimiento de alguien, se refiere al de Elena Fortún, que está pues muriéndose. Aquella tarde, acababa de estar con Lili Álvarez, había estado en una iglesia, y dice, me despedí de Lili, y al volver a mi casa andando sin saber cómo, sin que pueda explicártelo nunca, me di cuenta de que mi visión del mundo estaba cambiada totalmente. Elena, cuando no se tiene esto, puede uno ver un milagro con los ojos del cuerpo y no creer en él, pero cuando uno siente dentro de uno el milagro más maravilloso, la transformación radical del ser, el mundo del misterio es solo lo verdadero. Dios me ha cogido por los cabellos y me ha sumergido en su misma esencia. Ya no es que no haya dificultad para creer, para entender lo inexpresable, es que no se puede no creer en ello. Bueno, entonces cuenta las consecuencias de esto. Rezo el credo por la calle sin darme cuenta, cada una de sus palabras son luz, la gracia como tal la he recibido, es la felicidad más completa que existe, jamás se puede sospechar una cosa así. Bien, no se sabe por qué este milagro inexpresable viene y nos penetra, y por qué precisamente algunos son elegidos, y por qué a mí, por qué Él me ha acogido, una hora antes ni lo sospechaba.
estoy en las manos de Dios, tiene sus consecuencias esto, que quiere decir, pues por un lado, pues la frecuencia de sacramentos, muchas cosas. Aquí habla de la oración, un cambio en su vida, del modo de tratar a su marido, a sus hijos, y concluye: voy a escribir una novela contando esta experiencia, La mujer nueva. Y bueno, pues aquí cuento un poco. Yo quizá como una conclusión ya me he pasado, ¿no? Pues precisamente de este epistolario, pues primero voy a sacar unas conclusiones. La belleza de la amistad y el bien que hace el ser humano. Son dos mujeres que se conocen prácticamente por carta solo, se han visto muy pocas veces. La historia de cómo la escritura y el intercambio epistolar ayuda a reflejar el estado de espíritus, si no, no tendríamos ningún rastro histórico de esto, y los sentimientos de las dos amigas, cómo a base de comunicarse esa intimidad espiritual en el que cada una cuenta a la otra sus problemas, sus penas, sus dolores, sus alegrías, sus ilusiones, sus afanes, sus búsquedas, van creciendo en amistad. Y cuando comienzan a rezar una por la otra, empiezan una conversación sobre Dios, ¿cómo las ayuda a las dos? Les ayuda a las dos, han crecido en su amistad, de una amistad y admiración literaria que tenían al principio, a una amistad espiritual. Y habla también, pues, en este epistolario del sentido de los grandes temas del hombre, la alegría, el dolor, la enfermedad, la muerte, cómo cambió, cómo acompañó este epistolario los últimos tiempos de la vida de Elena Fortún, que fue una mujer que sufrió mucho también, estuvo en el exilio, su marido se suicidó cuando ella estaba aquí en España gestionando la vuelta de su marido, que era militar republicano de intendencia, y cómo también la joven madre, que era Carmen Laforet, en esta correspondencia pues aprendió tanto de la madurez de esta escritora, de esta gran escritora que es Elena Fortún. Muy bien. Bueno, me gustaría lanzar la pregunta a José María. Bueno, en primer lugar, José María, enhorabuena por tu ponencia, creo que ha sido extraordinaria, como el hecho. Bueno, me llama la atención, la conversión de estos intelectuales se produce en París. Sí. Que creo que es un punto en común en cada uno de ellos. Sin embargo, hay una cosa que me llama la atención. Y quería preguntar, es una impresión que tengo y que me gustaría que valorases como experto en el tema. Froissart se hace escritor, ¿verdad? Y Claudel diplomático. Sí. Era poeta, pero él se hace diplomático, ¿verdad? Bueno, él no es que cambie por el hecho de la conversión y ahora se vaya a la diplomacia. Sí, lo fue durante toda su vida. Durante su vida profesional fue diplomático. Y Froissart estaba ahí. El Partido Comunista, creo, ¿no? Sí. El Partido Comunista. Bueno, su padre era una persona importante en el Partido Comunista francés y él era un poco inapetente. Sí, bueno, era comunista, pero era más bien volteriano, era una cosa así. Y es verdad que estaba trabajando en la redacción de un periódico, pero tampoco con mucho entusiasmo, estaban en sus sesos. Pero fue a través del contacto con Guillemin, que era otro compañero del periódico, que más o menos fue el que le guió, pero accidentalmente completo. Y después sí, su carrera desarrolló como un periodista brillante. Claro, lo paradójico de todo esto es que García Morente, que era un egregio filósofo, fue rector de la Central de Madrid, y que sufre la conversión porque se ve en la obligación de exiliarse a París, le van sucediendo una serie de fenómenos que no contaba, y digo, bueno, me siento completamente protegido, me siento completamente amparado por algo que me supera, por algo que me trasciende, yo que soy un ser racional, empírico. Y sin embargo él, como define en el hecho extraordinario, dice: sentí una percepción sin sensaciones, lo mismo que decías del color, ¿no?, de Froissart. Pero el paradójico de todo esto es que él se hace sacerdote con 62 años siendo viudo, teniendo hijos. Hay una famosa escena, él entrando en el tren, creo, vestido en aquella época, ¿no?, vestido con el Cleviman y su hija, y digo, pero si usted cómo puede tener relaciones con una mujer, digo, no, es que es mi hija, pero es sacerdote. Él creo que además pierde la amistad con Ortega, porque cuando se hace sacerdote creo que Ortega le quita la paz. Entonces la pregunta es, la conversión es súbita en los tres casos, sin embargo es distinta en tanto en cuanto uno se hace sacerdote, ¿no?, y los otros siguen por caminos laicos. ¿Qué puedes valorar de esa realidad? Bueno, ¿es distinta ese grado de conversión?
Bueno, en ese caso tendríamos que responder si hay graduación también en las vocaciones, si el hecho de que ese sacerdote es una vocación más pura o más... No, claramente. Claro, entonces en ese caso, pues Claudel era joven y Froissart tampoco creo yo que tenía novia ni nada, simplemente, bueno, sufrió la conversión, pero él no les llamó por el camino del sacerdocio a Morente en este caso sí. Y es curioso el tema de París, pues, yo no lo sé, muchas cosas pasan en París y otras que pasarán, pero yo no hay un nexo entre los tres hechos que justifique el hecho de que pasara en París. Y también muy curioso lo de la percepción sin sensaciones, que él lo compara también con Santa Teresa, cuando decía que es una cosa que alimenta sin el hecho de comerlo, que es como si el alimento ya estuviera dentro, ¿no? Y hace Morente, posiblemente de los tres, el que más pormenorizadamente estudia las sensaciones o el momento ontológico, la conversión en sí. Entonces, si tenéis curiosidad por el momento concreto, quizás por ese ánimo racional que bien decías, es el que más pormenorizadamente trata cada una de las sensaciones y de las distintas características del momento de dilatación, el momento de la revelación divina. Lo que pasa es que al final acaba diciendo, pero bueno, en realidad no sé cómo se ha producido esto, todo lo que digo no... Se me ocurre en lo de París que hay una especie de ironía divina, de lo de, claro, París es capital del racionalismo, ¿no? Capital del pensamiento moral geométrico, es la capital de... Bueno, digo, es una idea que se me viene a la cabeza, pero Lourdes en el sur, en París lo de la Medalla Milagrosa, estas tres conversiones, parece un poco irónico por parte de Dios, ¿no? Que juega con, como dice el Antiguo Testamento, como los hijos de los hombres, el que en la capital del racionalismo se produzcan estas conversiones que superan el racionalismo. Es simplemente una ocurrencia. Por ahí hay varias... No he podido asistir entero a la mesa, pero sobre Carmen Laforet, estoy yo muy interesada en esta mujer, de hecho estoy trabajando un poco en ella. ¿Por qué todavía hay dudas de un existencialismo, de una mujer, no sé, no definida? Cuando en el epistolario, bien con Elena Fortún, también últimamente con la... Ramón J. Sender. Con Ramón J. Sender, cuando se declaran los dos en Estados Unidos profundamente creyentes y se ayudan, y de esa unión y de esa confianza mutua, Carmen Laforet le confiesa su horror por los dimes y diretes de los literatos cuando tienen que caminar en un camino mucho más puro, mucho más de creación, o sea, como una conversión también hacia una mayor bondad y tal. Y luego la mujer nueva, es que estoy un poco, me ha gustado muchísimo y me ha corroborado muchas cosas. La mujer nueva no deja de ser como lo de San Pablo, el hombre nuevo. Yo no sé esta obra por qué gustó tan poco y fue tan denostada, porque se veía que una mujer de una vida tal no podía haber tal. Entonces me parece que ha puesto un punto muy interesante, en Carmen Laforet para conocerla mejor. Y luego el final que tiene cuando su hija escribe sobre ella con la enfermedad de Alzheimer. Yo estoy quizá un poco reivindicando a Carmen Laforet, porque en ciertos círculos literarios no es conocida o bien conocida. Y esta mañana se ha puesto de manifiesto la idea que yo tengo de ella y seguiré en ello, claro. Bueno, Carmen Laforet es que tuvo una vida muy compleja, falleció en 2004, Sí. Ella escribió la primera gran obra suya, que es el primer premio Nadal, Nada, entonces que fue como un banderín en cierto modo nihilista, existencialista. Entonces cuando ella pues escribe otras obras, sobre todo después de su conversión, no solo La mujer nueva, sino hay unas novelas cortas maravillosas de esa época suyas que reflejan un sentido cristiano profundísimo y una piedad y una compasión y o sea, que son conmovedores. Entonces ella tiene esa gran etapa creadora que son, yo creo, desde que escribió Nada hasta antes del año 60,
ya fallece en 2004, y entonces fue una autora que le costó mucho seguir escribiendo, que tuvo una vida pues azarosa, muy nómada, vivió en muchísimos sitios, en Roma, en Alicante, se separó de su marido, Manuel Cerezales. A mi opinión, que obedece también a... Ella empieza desde principios de los 60 a padecer un deterioro neurovegetativo, y entonces, porque ves, leyendo las biografías, todos los síntomas que tiene son de una persona que tiene mucha dificultad para vivir la vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede interpretar de muchos modos, pero ella siempre fue fiel a esta fe que recibió, con errores, como todas las personas humanas, que hay que respetar y tal, pero ella siempre sabía dónde estaba el bien y dónde estaba el mal, y lo reconocía. Y lo que pasa es que tuvo una gran dificultad para convivir consigo misma, y entonces quizá, pues bueno, es como un personaje misterioso desde el 60 hasta el 2004, bueno, tiene esos viajes a Estados Unidos, que publica pues esas colecciones de relatos del viaje a Estados Unidos en la actualidad española, Paralelo 55, me parece que se llama algo así, otras colaboraciones, pero prácticamente ella no publica nada, y todo lo que escribe lo destruye, lo escribe por la noche, lo destruye por la mañana. Ella no logra encontrarse con el texto escrito, salvo algunos artículos. Por ejemplo, la segunda parte de su trilogía es publicada póstumamente, porque no devolvió a Planeta, está escrita desde años 60, no devolvió a Planeta las pruebas de imprenta, a la editorial Planeta. Se había pasado de Destino a Planeta, de Vergés a Lara, y luego la tercera parte, Jaque Mate, que al parecer estaba escrita, pues la destruyó, la reescribió 1000 veces y la destruyó otras 1000 veces. Entonces, fuera de esto, pues es una mujer además que siempre se consideró cristiana y de la Iglesia, y quiso recibir los últimos sacramentos por un sacerdote que conocía, y lo que lo narra bellísimamente su hija en Lágrimas Blancas, en Páginas Blancas, o Páginas Blancas, me parece. Bueno, pues esto, no sé qué más decir sobre esto. Perdón, es que ayer hubo una ponencia sobre la conversión de Carmen Laforet en La Mujer Nueva, pero como queda todo grabado, dentro de pocos días se podrá ver. Es un complemento perfecto a la maravillosa comunicación de José Ignacio Peláez. Yo quería preguntarle al profesor Mancebo, que es un gran experto en cine y cine contemporáneo, y creo que al autor de su ponencia, de su comunicación, llegó a través del cine, si no me equivoco, o no. Pero quería preguntarte si en el cine también se vislumbra esa dialéctica sobre la trascendencia que tú has analizado en su literatura. Pero en la de Houellebecq. Cinematográfico siempre es... Pero en la del propio Houellebecq. Sí. No, porque bueno, él sí que... vamos a ver, él ha hecho una película sobre sí mismo. Es que es un personaje así como muy controvertido. Y luego hay una adaptación... Sí, aparte tampoco es que sea muy buena, ¿no? Pero bueno, en fin, no me parece demasiado interesante. Y luego también hay una adaptación de Las partículas elementales que tampoco es, no sé, ese tema... De hecho, siempre es, un poco en su literatura parece como algo tangencial, ¿no? Pero luego va tomando forma, y es una cuestión también curiosa, hablando de las conversiones, porque él realmente también se está acercando a ese tipo de conversión, ¿no? De hecho, o sea, su misión... realmente es una especie de antesala de la conversión, ¿no? O sea, lo que pasa es que él habla de un personaje ficticio, pero en el fondo es él, ¿no? Y de hecho sus novelas del año 99 son mucho menos violentas contra lo sagrado que lo que es ahora, ¿no? Y al final creo que es una cuestión de tiempo que él... se convierta, no sé, o sea, aparte me da la sensación también de que lo está haciendo, pero él siempre se declaraba ateo y tal, ahora se declara agnóstico. Ya lo sabe que un pasito. Va poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que...
¿Qué historia tiene este hombre? Porque aparece ahí, pero debe tener una historia. ¿Es una persona que de formación cristiana? ¿Es una persona que nunca ha sabido nada? No, él lo que comentaba un poco en la ponencia, pues él dice que siempre ha tenido la angustia de la no creencia, que va, o sea, que se intenta acercar a, pues a la relación, digamos, al cristianismo, pero que bueno, va a misa, peregrina, etcétera, pero que no llega a lograr ese tipo de iluminación, ¿no? Entonces está como en la frontera, ¿no? Como también es una especie de, o sea, en ese nihilismo que él tiene, pues él desea, yo creo que desea creer en Dios un poco en el sentido de que desea ser un ser consciente, que haya una vida más allá de la muerte, etcétera, no sé. Siempre muy complejo, porque además ideológicamente da muchos bandazos. Y luego también juega a la polémica, ¿no? Es como Frédéric Beigbeder, ¿no? Que son escritores que también son publicistas, ¿no? Y en el fondo, pues, les interesa mantener ese estadio, pues, para que se hable de ellos, ¿no? En fin. Por ahí había pedidas palabras. Bueno, quiero felicitar en primer lugar a los 3 comunicantes porque han sido excelentes sus comunicaciones, pero mi pregunta es para el profesor Contreras, porque no estoy muy seguro, porque el libro lo leí hace años y no lo recuerdo con exactitud, pero por lo que yo recuerdo, creo que la conversión de García Morente presenta algunos matices de diferencia con respecto a las otras 2 que fueron realmente súbitas. En el caso de la de García Morente, yo creo que él ya estaba en un proceso de conversión, si no me equivoco mucho. En el caso de Morente, sí, hay ciertas diferencias hasta el punto de poder llamarla bifásica, en el sentido de que Morente empieza, como hemos dicho, se exilia a París, empieza a tener preocupaciones con el estado de sus hijas en la España de la guerra civil, etc. Entonces, el primer paso es la sensación de que su vida él no la gobierna. De alguna forma él se da cuenta de que los hechos, los que acontecen en su vida, le vienen dados. Y el siguiente paso, sin el cual no podríamos llegar al estadio de la conversión, sería que, vale, los hechos no los provoco yo, pero tienen sentido. Porque el azar mismo podría ser que la vida fuera ingobernable o que yo no podría manipular los hechos. Pero tiene la sensación de que los hechos le vienen dados y tienen algún tipo de sentido oculto. Entonces empieza con esa reflexión, pero la eclosión la conversión sí es una revelación. Primero, con la música de Berlioz, de La infancia de Jesús. Está escuchándola y en ese momento como que ya se convierte, le conmociona y empieza a ver como imágenes de la infancia de Cristo, después de la pasión, etc. Y tiene una especie de visión en la que interpreta que Cristo es el camino para la redención, para la salvación, y que Él se está quedando en tierra como en el sentido de no aceptar esa gracia. Ahí ya podemos hablar que está prácticamente convertido, intenta rezar el Padre Nuestro, dice que no se acuerda, pero se acuesta y se levanta de repente y tiene la sensación indudable de que Cristo estaba en esa habitación. No lo ve, no lo escucha, no lo ve, pero está ahí, en esa habitación. Entonces, efectivamente, sigue un itinerario, no es puramente a lo mejor como Froissart o Claudel, que es una cosa de verdad fulgurante y sin ningún tipo de prehistoria o contexto. En el caso de Morente, efectivamente, es matizable. Pero, claro, acaba de esa forma tan neto que... Bueno, enhorabuena a los 3, me disfruto mucho las ponencias y me surgen bastantes preguntas, pero bueno, como hay que ser moderado, lanzo una que sirve para cualquiera de las ponencias que habéis hecho, que es el tema de la conversión, que yo muchas veces lo has tocado José María en algún momento, que no sé si es una faena tremenda al final en general para los cristianos, este tema que desmoraliza a mucha gente. Es frustrante el escuchar los testimonios de personas que efectivamente se han convertido y que la conclusión es siempre la misma, que le toca a quien le toca, que tú nunca vas a poder hacer nada, podemos decir que sí puede haber un cierto camino, una propensión, pero es que la realidad es que normalmente estos testimonios de hecho vienen de personas muy alejadas, que es muy chocante el que Dios se revele y que se produzca este hecho religioso. Entonces, creo que ya de por sí el cristianismo cuenta con esto, al contrario que otras religiones,
a las que tú puedes llegar a encontrar ese camino desde ti mismo, como para que además, dicho muy finamente, nos hagan una faena tremenda escritores que cuentan, oye mira, yo he sido, no lo dicen así directamente, pero yo he sido el afortunado que pim, me han tocado y fíjate lo que me he convertido, lo siento mucho, tú no eres de los elegidos. ¿Vale? Entonces, ese sería un poco el tema planteado. Bueno, efectivamente uno de los problemas de los testimonios de conversión súbita, y Froissart titula Dios existe, yo me lo encontré, es decir, él ahí va por delante. Pero sí, es el misterio de la gracia inmotivada. Para ellos, para el que es agraciado, estupendo, pero el que está en la otra parte quizás es más espinoso. Pero bueno, todo este mundo, y sobre todo cuando estamos en estas irrupciones del sentido de forma tan difícilmente estructurable, te vas topando con paradojas una tras otra. Piensas que eso genera unas frustraciones tremendas. O sea, el cristianismo muchas veces lo que trata es la búsqueda de ¿y cómo lo encuentro? Y no me llega. Bueno, frustraciones tan enormes que hay gente, yo que sé, en la historia, tantas personas que terminan suicidando. O sea, dramas humanos por esta búsqueda, porque tú no eres capaz por ti mismo de conseguirlo, de llegar a ser una buena persona, alguien que cumple con los mandatos, que hace lo que supuestamente debes hacer, pero el anhelo máximo o la aspiración máxima es a conseguir esa cercanía, esa revelación divina de que Dios se ha manifestado y lo... Bueno, yo creo que has tratado un tema muy interesante, Enrique. Entonces, a mí me parece que estos testimonios pues también son muestras de que Dios cuida al mundo y a sus hijos, y entonces pues actúa de muchos modos. O sea, yo pienso que hay muchísimos más testimonios, muchísimas más personas pues que se encuentran a Dios de distintos modos. Lo que pasa es que aquí hay 3 que lo han sabido escribir, no todo el mundo es capaz de escribirlo. Y luego la búsqueda de Dios, que es algo que obedece a un anhelo que tenemos dentro de nosotros, de nuestra naturaleza, que yo lo creo así, creada por Dios. Y ha puesto dentro un deseo de felicidad y de inmortalidad y de plenitud que solo Dios llena. Esa búsqueda que todo el mundo tiene de algún modo, aunque no le llame Dios, aunque le llame felicidad, alegría interior, le llama Carmen Laforet, etc. Dios no deja a nadie abandonado y le da medios para encontrarle. Muchas veces es a través de otras personas, a través de su palabra, a través de ejemplos. Y bueno, y cada uno tiene su vida, también la vida es muy larga, o sea que a lo mejor pues hay una persona que no lo ha encontrado, pero lo acabará encontrando. También es un modo también de manifestar que el encuentro con Dios es totalmente gratuito. Nos excede tanto que bueno, pues que simplemente el hombre lo que tiene que estar ahí pues es con una apertura de alma, dispuesto a encontrarle y poniendo medios y buscándole y leyendo y estudiando y procurando abrirse a su voz, pero es gratuito también, ¿no? Pero la persona que busca con sinceridad acaba encontrando, tarde o temprano. La vida es muy larga y, bueno, y también pues muchas veces el testimonio de personas que están buscando y que todavía no lo han encontrado, pues es un testimonio que ayuda a muchos otros, o sea que no conocemos, en fin, hablando así un lenguaje espiritual, teológico, no conocemos los planes de Dios, pero los planes de Dios sabemos que son de amor para todos. Bueno, esto es lo que pienso, no sé si queréis vosotros. Yo una cosa que se me ocurre es que desde el momento en que San Pablo, que es el gran perseguidor, se convierte en un apóstol, digamos, al nivel de los otros, y encima escribe una serie de cartas que son consideradas como reveladas, o sea, que me parece que el tema de la conversión súbita no es algo como raro, sino que está como en el momento fundante también del cristianismo, es decir, un señor que era gran perseguidor y se convierte en el gran apóstol. Con lo cual no es como una cosa curiosa que ha sobrevenido en los últimos tiempos, sino que lo veo incluso en el Antiguo Testamento, pues resulta que el elegido es David, que es el más pequeño, o Moisés, que era medio hijo, vamos, que había pasado por ser hijo del faraón o del tal, se convierte en el gran liberador. O sea que ese desconcierto divino de una persona que teóricamente está muy lejana, convertirla
no es algo novedoso, creo que forma parte, por lo menos de la tradición judío-cristiana, creo que forma parte de la dinámica de la relación entre Dios y el hombre. Sí, en esa misma dirección. Creo recordar que hace relativamente poco tiempo una serie de intelectuales, de personas, escribieron un libro, creo que se titula Camino a Roma, también de conversiones también de personas que estaban muy alejadas y que tuvieron ese momento extraordinario, ¿no? Como decía García Morentes. Tengo otra pregunta, señor. Esta es para José Ignacio. Sin entrar en el fondo, en el contenido, sino en la forma, o sea, me ha encantado como ha sido, hablándonos de ese recorrido, ¿no?, que hacen las dos escritoras en diversos momentos de su vida durante esos años. Pues me ha hecho pensar en el propio género, que está, o sea, epistolar, que está un poco, o sea, que parece que está en desuso, ¿no? Porque hoy día, no sé, la gente no escribe cartas, pero sí es verdad que hay muchísima comunicación a través de los medios digitales, a través de internet y tal, y es algo como muy denostado, que dices, es que eso de comunicarte con gente a la que no conoces. Entonces, por otra parte he pensado, cómo realmente las personas, o sea, a través simplemente de la escritura y sin tratarse físicamente, pueden llegar a una amistad tan profunda o sea, que creo que es algo que se debería explorar y no directamente decir, oye, es que no te escribas por internet con cualquiera, tal, que lo realmente importante es el contacto visual y físico de tener a la persona hablando. O sea, es una reflexión que no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, lo que pasa que en este caso, aunque se vieron pocas veces físicamente, pienso que se conocían mucho, se habían leído sus obras literarias y se conocían bastante. Entonces, si te refieres a esto, pues los amigos de Facebook, los amigos de tal, bueno, pues ese tipo de, entre comillas, de amigos, si es una persona que no conoces, que no sabes quién es, cuáles son sus intereses, si está casado, si no, si tiene hijos, si no, pues me parece que ahí no puede lograr cuajar una amistad profunda. Estas mujeres, aunque estuvieron poco personalmente hablando, sí se conocían mucho a través de su obra y luego a través de sus cartas también, pero sí, a lo mejor vosotros queréis aportar algo a esto, ¿no? Sí, es que yo sobre todo la sensación esa que me ha dado, que es muy positiva, que tú puedes conocer a alguien por lo que hace, su obra, que de hecho podría comunicarte con una persona hoy día por internet, porque te atrae lo que está haciendo y a su vez le parece interesante. Pero en sí, lo que supone la escritura casi de personas que no son conocidísimas, o sea, no creo que las primeras cartas que se enviaran a estas personas fueran de amigas que conocen con pelos y señales toda su vida, pero sí que va generando como que es el propio hecho de escribir una catarsis personal que te vas abriendo y vas contando, vas profundizando, y que me ha gustado mucho, o sea, que eso es como algo terapéutico. Totalmente. Casi que el proceso que se produce en la comunicación de las dos. Visto desde esa forma, que hoy día que no lo hacemos porque como muy bien establecido por WhatsApp, si dice, quedamos ahora sí, ahí no que haya ningún proceso, pero sí es verdad que en el no conocimiento total absoluto de una persona con la que tú eres capaz de entablar una relación solamente epistolar, también se podría llegar a abrirte ya. Sí, yo ahora proponer un poquito también en común todos los casos, ¿no? Que efectivamente, seguramente ha salido también en la charla, pero el resaltar que estamos hablando de personajes que tenían un prestigio, bien académico, literario, etcétera, ¿no? Y si pensáis que luego hubo, también con Carmen Laforet, ¿no? Un silenciamiento tácito, no sé si muy buscado o no muy buscado, por esa sociedad o esas personas que incluso les conocían y les admiraban, o sea que con la realidad de los hechos sí efectivamente se produjo de una manera o de otra, de una forma palpable y comprobable, vamos. Bueno, en el caso de Claudel y Froissart no recuerdo que tuvieran
En el caso de Froissart, su padre le llevó a un psiquiatra para que le dijera, dice, ¿qué le pasa? Dice, no, es la gracia, no sé cómo. Intentó que no se juntara con sacerdotes y eso, pero bueno, después su carrera no le repercutió, creo, a Claudel tampoco, y Morente quizás sí levantó más suspicacia, como bien señalados antes. ¿Le dejó de hablar? Claro, entonces tuvo problemas con Ortega C, con sus antiguos compañeros de filosofía, y él quizás sí tuvo un rechazo mayor, pero los otros dos que yo sepa, no. Que yo sepa, no lo tuvo. No sé si... Bueno, Carmen Laforet a mí me parece que es un caso un poco distinto, que efectivamente con motivo de cuando ella publica La Mujer Nueva hay una serie de gente que dice, oye, esta no es mi Carmen Laforet, habían pensado en otra, ¿no? La Carmen Laforet nihilista, tal. Pero ella más bien rechazaba estar presente en la vida literaria, no le gustaba nada. Por personalidad, por modo de ser... no sé si por timidez, le costaba mucho ese mundo, el trato con ese mundo y el estar en el candelero, por así decirlo. Y también, por ejemplo, pues tuvo una gira por Estados Unidos, universidades, tal y cual, que pudo repetir varias veces y se concretaron fechas, lugares, universidades, financiación, etc. Y siempre en el último momento dijo que no iba, porque le costaba mucho también dar conferencias, no digo que fuera por miedo escénico o lo que sea, no sé la razón, pero no se encontraba a gusto ahí. Era una mujer que tenía un gran atractivo personal en las distancias cortas. O sea, toda la gente que le conoce dicen que tiene una elegancia, una categoría humana, una belleza también. Era una mujer muy guapa, pero no solo eso, sino también que era una mujer que suscitaba que bien, tal. Pero sin embargo ella en las posiciones con el público no le gustaba nada. Quizá, no sé si esto obedece también a su tempranísimo triunfo, la primera mujer que es el primer premio Nadal es premiada, es una mujer de 23 años, me parece, y entonces además es una mujer que la ponen durante 15 años la mejor escritora española, no sé qué, todo el mundo hablando de ella, tal. Entonces como abrumada por algo que ella no ha buscado y que no le gusta, vamos, que huye de ello, quizás es eso, ¿Ella empezó a carrera de Derecho? ¿Perdón? Ella empezó a carrera de Derecho, ¿verdad? Sí, ella vive en Canarias, fallece su madre siendo joven ella. Esto le supuso, pues le afectó mucho. Su padre se vuelve a casar. Su padre arquitecto, ¿no? Madrastra, se lleva mal con su madrastra. Huye entre comillas, sale de Canarias a estudiar letras a Barcelona. Allí vive la famosa calle Arribao con la familia, que le supuso un grandísimo disgusto a la familia cuando salió publicada la novela, porque se veían. Y luego, porque veían, oye, pero nos has puesto aquí a todo. O sea, aunque es con nombres cambiados, pero se ven allí todos retratados. Su tío, su tal. Y luego viene a Madrid al cabo de un año y estudia aquí también en Madrid, pero tampoco acaba la carrera, se casa muy pronto. Sí, se casa muy pronto con Manuel Cerezales, el periodista, tiene 5 hijos. Sí. Si me permitís, tenemos ya que ir cerrando. Simplemente quería decir una cosa de la que he sido testigo, ¿no? Y entra un poco dentro de lo que es la peripecia, digamos, biográfica, pero aquí se ha hablado de conversiones y yo quería relatar un hecho del que he sido testigo en la Facultad de Filosofía y Letras, de la que fue decano el profesor García Morente. El año pasado, en mayo, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Fernández Liria, presenta un libro, Defensa del Populismo, e invita a esa presentación a Pablo Iglesias y a la plana mayor de Podemos, ¿no?, en el Paraninfo. Presentan el libro y al final dan el turno para que pueda hablar el público, y el capellán de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Guirao,
toma la palabra y es una intervención de, bueno, menos de un minuto, donde él pues habla de lo que él cree que es el cristianismo y cómo las políticas, cualquier política pues es insatisfactoria, ¿no? Y entonces además se ofrece a regalarle a Pablo Iglesias un libro que se llama, que es la encíclica del Papa sobre la misericordia de Dios, ¿no? Casi todo el auditorio abuchea a este sacerdote, el vídeo está colgado en YouTube, yo creo que va cerca de los 800.000 o 900.000 visualizaciones. Pues a raíz de esta mínima intervención, una persona que estaba en ese Paraninfo, una chica muy cercana, digamos, al círculo de Podemos, se convierte. Va a hablar con este sacerdote. En mayo de este año recibe los sacramentos con el cardenal. Actualmente está en Roma y se está planteando la vida religiosa. Es decir, que esto que se nos ha relatado aquí de García Morente, de Frossard, es algo que también está ocurriendo y a veces de manera un tanto insospechada, ¿no? De esto puedo dar testigo porque lo he vivido, digamos, muy directamente, ¿no? Simplemente. Pues nada, muchas gracias a todos.